Néstor, nosotros el viernes pasado habíamos hablado un poco, nos habíamos referido a lo más importante que está pasando en el mundo en este momento, porque aunque uno quiera mirar para el costado, lo más importante que está pasando es la guerra que se está dando en el este de Europa, lo que está sucediendo en Ucrania, eso es lo que está determinando muchas cosas, los precios de los comestibles, los precios del petróleo, muchas cosas. Y en realidad nosotros decíamos que le pusimos el nombre, ¿te acordás el martes pasado? Aprovechados, giles y jodidos. Y hacíamos un Sí, análisis de qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Te acordás que nosotros vimos que el problema es un asunto bien grave? Analizamos de que los intercambios de energía, ¿no? Desarrollado por las relaciones comerciales, o sea, en el mercado, con libre fijación de los precios, donde cada uno compra donde le conviene, se ha terminado. Ahora la importación de los grandes proveedores se está dando a los grandes consumidores, pero por otros motivos. Las relaciones, en realidad a Europa le convendría comprarle el gas a Rusia, que ya viene licuado, ya viene gasificado, viene por caño y va directamente al consumidor. Pero esto cambió, y cambió en marzo, después del discurso de la presidenta de la Unión Europea, de Van der Leyen, que dijo que las compras y las ventas de energía se hace a socios amigos, ¿no? Y entonces irrumpió, digamos, la compra de gas natural licuado de los Estados Unidos a Europa, que es una cosa bastante complicada. Y esto condujo a un desorden muy grande, un desorden en Alemania, un desorden en toda Europa. En realidad hay países que siguen comprando el gas ruso, hay otros que se lo compran a Estados Unidos. En realidad le están comprando a Estados Unidos, que es bastante más caro que a la empresa Gazprom. Yo quiero decir que el gas ruso lo vende una empresa privada, Néstor. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de Rusia. Gazprom es una empresa privada que está instalada explorando el gas ruso, ¿no? Y en realidad lo que está pasando junto con esto son todas las sanciones económicas. Y lo que está sucediendo ahí, yo diría que los de Europa están quedando como prisioneros, y para mí son los giles de la película, porque están comprando un gas más caro, que tiene una cantidad de otros problemas. Los que se están aprovechando son los norteamericanos, y en realidad lo que ha hecho Rusia, que sería el gran perjudicado, redireccionó sus ventas de gas y de petróleo a otros países. Ahora, me parece que eso lo hablamos el martes pasado. Yo hago una síntesis muy rápida para entrar a lo que me parece que es más importante. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? Más allá de lo que me puede parecer a mí, de lo que le puede parecer a cualquier oyente, cada uno tiene su interpretación de esto, pero hay documentación de lo que está sucediendo. Yo quiero decir que en los años 70, en la década del 70, los Estados Unidos se guiaban sus relaciones internacionales por la conocida, digamos, doctrina de la seguridad nacional. Era la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces ellos defendían la seguridad nacional, era una época de Guerra Fría, en aquel tiempo se priorizaban los ejércitos, las Fuerzas Armadas. Era época de misiles, era época, en realidad, de dictaduras en América Latina, y era la época guerrera, ¿no? Después de eso, cuando la Unión Soviética se desarmó, empezó una etapa distinta. Se terminó la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no existió más. En realidad, los países del este europeo, ¿te acordás que desarticularon y terminaron con el Pacto de Varsovia, que era aquella alianza que tenían militar los países del este europeo? Se terminó. Entonces, a partir de ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Primero, la doctrina de la seguridad nacional quedó sin efecto, porque ya se empezó a hablar de los derechos humanos, empezaron a retirarse los ejércitos en aquellos tiempos, y en realidad empezó una nueva estrategia, ¿no? Se acabaron las guerras, en nuestros países, en nuestro continente se terminó, digamos, las dictaduras que hubieron aquí, el plan Cóndor se terminó,
y volvieron los sistemas electorales, y además todos criticaron lo que había pasado durante la dictadura. Empezó una etapa nueva. Ahora, ¿cuál es la etapa nueva? Esta que está pasando ahora, en base a la documentación existente, a la que cualquiera de nuestros oyentes puede entrar con los datos que yo les voy a dar ahora, si le quieren leer, si les interesa el asunto. Empezó una nueva estrategia que se llama la competencia entre las grandes potencias. Porque ahora ya no hay una sola potencia, ni hay dos que estén confrontadas como en la Guerra Fría. Ahora hay distintas potencias. Entonces, este nombre, que oficialmente se llama Great Power Competition, yo lo digo porque así se llama, ¿no? En realidad es la competencia entre las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos tiene un programa de defensa, tiene un centro para la seguridad de los Estados Unidos, y lo que dice este centro, y además quien busque competencia entre las grandes potencias lo va a encontrar en distintos artículos que hay ahí, que China y Rusia son las mayores amenazas para la seguridad de Estados Unidos. Ya esto no es como en la época de la Unión Soviética, ahora es por razones distintas. Y esto se lanzó en 2018, en el gobierno de Trump, ¿no? Porque es un mundo donde ahora ya no hay terrorismo. Es un mundo donde en realidad lo que se está dando es una competencia entre las grandes naciones. ¿Y cuáles son esas grandes naciones según el Centro para la Seguridad de los Estados Unidos? Esas grandes naciones son Estados Unidos, desde luego, China y Rusia. China, dicen estos documentos americanos, debido a la sofisticación tecnológica de sus ejércitos. Y Rusia, porque tiene una gran influencia sobre Europa. Y tiene un desarrollo de fuerzas importante en el este de Europa, ¿no? O sea, en el este de Europa, en el límite de la OTAN. Ahora, ¿qué dice esta estrategia norteamericana? Dice que la estrategia de los Estados Unidos es afirmarse en el este de Europa, ¿no? Porque lo que podría hacer Rusia sería ocupar territorios en el este y en los países bálticos, ¿no? Y que además refuerza todas sus defensas y que va a llevar mucho tiempo después expulsar a Rusia de esas posiciones y va a salir muy caro, y que incluso la población europea no lo va a entender muy bien porque va a estar acostumbrada a la presencia de Rusia en esa región, que además va a tener intercambio comercial, que les va a vender energía, que les va a comprar otros productos. Entonces, esto es un peligro real, dicen los norteamericanos, para el este de Europa, ¿no? Entonces, por ello, lo que dijo esta doctrina, insistió durante mucho tiempo con el objetivo del 2%. Mirá, objetivo del 2%. ¿Qué quiere decir el objetivo del 2%? Quiere decir que Alemania y los otros países de la OTAN tienen que aumentar ellos la seguridad, tienen que aumentar su defensa, destinando el 2% del Producto Bruto Interno a la defensa y a la seguridad. Los norteamericanos le planteaban a Alemania y a los países europeos que están cercanos a Alemania que destinen el 2% del Producto Bruto Interno a defensa y a seguridad. Esto, en realidad, le estaba diciendo que Europa se tiene que defender de Rusia, pero se lo decían los Estados Unidos, que están del otro lado del Atlántico. Se los aconsejaba amigablemente, ¿no? Entonces, esto es bastante complicado porque, y el país centro para esto era Alemania, por muchos motivos, porque Alemania tiene una economía muy desarrollada, tiene una capacidad militar importante. Alemania tuvo una cantidad de destacamentos militares que ahora tiene bastante menos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a Alemania no le ha gustado mucho esto. Y otros países europeos han dudado de hacer esto que le aconsejaban. En realidad lo que estaban dudando es si se pueden convertir en giles o si siguen ellos tomando las decisiones como les parece a ellos. ¿Por qué tenían que tomar las decisiones que los americanos les decían? Bueno, los americanos le decían, Europa y Estados Unidos tenemos que estar más cerca y entonces tenemos que tomar decisiones en conjunto, ¿no? Y aquí un problema es el de la OTAN, porque al no existir la URSS hubo una discusión en Europa y en Estados Unidos. ¿La OTAN tiene que seguir existiendo? Si la OTAN surgió cuando surgió el Pacto de Varsovia
porque eran las organizaciones militares de la época de la Guerra Fría. Si no hay Guerra Fría, ¿no? En realidad, lo que los americanos sostenían es que Europa y América se tienen que integrar. Tienen que integrar el comercio, tienen que integrar la seguridad, ¿no? Y además, decía que Estados Unidos en aquel tiempo no tenía petróleo, pero en cierto momento no tenía petróleo. ¿Y de qué dependía Estados Unidos? Del petróleo de Medio Oriente. Yo creo que todos nos acordamos de aquellos líos que hubieron con el petróleo iraní, las resoluciones, la crisis del petróleo que hubo a principios de los años 70, donde los países le hicieron un embargo a Estados Unidos, Arabia Saudita no le vendía petróleo a Estados Unidos y hubo una crisis en el mundo por el problema del petróleo, porque en realidad Estados Unidos tenía una vulnerabilidad en aquellos años, y es que no tenía petróleo propio. Entonces, ¿cómo le iba a aconsejar a las naciones europeas que no le compren petróleo y gas a Rusia si ella misma no lo tenía para sí? Tenía una vulnerabilidad muy grande. Pero pasó una cosa, en el año 2009, en Estados Unidos, aplicaron la técnica de la fracturación hidráulica. O sea, empezó a aparecer el petróleo de fracking, el petróleo y el gas, como una técnica nueva, que consiste en inyectar agua a presión con algunos productos donde hay esquistos y entonces sale petróleo. Y quedan todos los productos que ellos inyectan a presión. Yo quiero advertir que la técnica del fracking, por ejemplo, en España está prohibida y Uruguay tiene una moratoria de fracking por ley. Hay una ley que sancionamos nosotros, porque el fracking es muy peligroso, porque esos productos que inyectan con el agua a alta presión pueden invadir las napas freáticas. Y nosotros estamos sobre el acuífero guaraní y lo podemos contaminar por el hecho de sacar petróleo. Así que nosotros, por ahora y por ley, no queremos saber de nada de fracking. Pero Estados Unidos empezó a producir grandes cantidades de petróleo y de gas por la técnica del fracking. Y cuando empezó a tener esto, empezó a aumentar mucho la cantidad de... Estados Unidos venía bajando las cantidades de petróleo que producía. Estados Unidos tenía algo así como 5,5, tenía 7,5 millones de barriles de petróleo por día y venía bajando, llegó hasta 5,5, pero con el fracking llegó a tener 9 millones de barriles de petróleo por día, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el gas natural licuado, que también sale por fracking, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que Estados Unidos consideró estratégico desarrollar todas las instalaciones para obtener gas natural licuado. Y le dijo a los europeos que le podía suministrar gas natural licuado. Ahora, el gas natural no lo pueden llevar como gas, lo tienen que llevar líquido en esas buques cisterna, en la regasificadora que nosotros íbamos a instalar acá. El gas viene líquido en buque cisterna y ahí se regasifica, ¿no? Y lo que le dijo el gobierno de los Estados Unidos en la época de Trump, ya en el 2017, en una presencia que tuvo Estados Unidos en un encuentro en Varsovia, en Polonia, que consideren que Estados Unidos es un socio fiel y fiable en la venta, en el suministro de recursos naturales a los europeos. O sea, ahora Estados Unidos estaba en condiciones de suministrarle petróleo, un asunto que antes no tenía y que incluso no tenía para sí mismo. Entonces, esto fue la época de Trump. Ahora cuando asumió de Joseph Biden, en realidad Joseph Biden continuó con esta estrategia, con la estrategia que ellos mismos llaman la estrategia de la competencia de las grandes potencias. Entonces, como Biden apoya esa doctrina y considera que la lucha contra China y Rusia es el punto central de la estrategia de los Estados Unidos, toma las decisiones políticas para eso, ¿no? Y de política exterior. Dice que China, a pesar de que China es el principal adversario, por motivos estratégicos, por motivos científicos, tecnológicos y también militares, ahora, en este momento, Rusia está metida en este lío con Ucrania, que ellos lo fueron haciendo de a poquito, y entonces la energía adquiere en este momento de la guerra la excusa perfecta, porque entonces le está diciendo los Estados Unidos a los países europeos
que no le compren energía a Rusia, que no dependan de Rusia. Prácticamente, si fuera franco, les debería decir, no dependan de Rusia, dependan de nosotros que se la vamos a suministrar. El problema es que los gases que salen del norte de Rusia, la empresa esta, Stream 2, que es de Gazprom, lo llevaba por gasoductos, por caños, y directamente lo entregaba en la fábrica o en la casa del consumidor. En cambio, el gas norteamericano lo tienen que sacar por fracking, después lo tienen que hacer líquido, llevarlo en buques cisternas, después regasificarlo y después distribuirlo. Yo ya expliqué. Como varias veces más. ¿Te acordás que la semana pasada yo hablé de cuánto valía el metro cúbico de gas? No, perdón, el kilovatio obtenido con gas, con el gas ruso, y cuánto costaba con el gas norteamericano. Cuesta más del doble el gas norteamericano. Entonces, en este caso, los Estados Unidos se convierten en los aprovechadores, porque tienen ahora una materia prima, que son los productos de los hidrocarburos por fracking, ¿no? Que es más de los que ellos necesitan, y se lo venden a Europa. Y con ese motivo le dicen que dejen de comprarle a Rusia. Esto es un asunto, esto tiene aprovechadores, ¿no? Y tiene algunos jodidos. ¿Quién serían los jodidos? ¿Por qué hacen esto los Estados Unidos? Hacen esto para que los rusos no coloquen todo su gas en Europa. En realidad la factura de las ventas de gas y de petróleo de Rusia era muy importante para la economía rusa. Entonces los Estados Unidos lo que están haciendo es lastimando la economía rusa al no permitirle que vendan gas y petróleo a los países europeos. En realidad, lo que iba a pasar con esto era para perjudicar a Rusia. Rusia sabía que se iban a tomar estas medidas y tomó prevenciones. Y el gas y el petróleo que produce Rusia ya lo tiene colocado en otros lugares. Ya tiene incluso gasoductos y está construyendo otros gasoductos. Le está vendiendo a China, le está vendiendo a distintos países asiáticos, a la India, que precisan gas. Y además hizo contratos a 10 años a un precio más moderado, y a esos países les conviene porque tienen una energía más barata, con un flujo permanente que les garante que van a tener energía por 10 años, y entonces aquello de que perjudicar a Rusia vendiéndole gas de fracking de los Estados Unidos y quitándole el mercado, Rusia lo redireccionó. Esto me parece que es importante porque ahora hay un plan conjunto de Estados Unidos y la Unión Europea. Eso se hizo público el 25 de marzo. Un plan conjunto, ¿no? Que en realidad cambia el consumo de gas europeo, ¿no? Y se garante la venta de Estados Unidos por hasta 50.000 millones de metros cúbicos por año. 50.000 millones de metros cúbicos. Eso dice lo que han acordado. Ahora, esto es bravo porque hoy no tienen la capacidad de venderle 50.000 millones. Esto tiene muchos problemas, ¿no? Primero hay que hacer una cantidad de inversiones en Estados Unidos y una cantidad de inversiones en Europa. Y los Estados Unidos le están diciendo a Alemania, Francia, Italia, que tienen que hacer inversiones para que llegue el gas ruso licuado, ¿no? Ahora, esto es muy caro, hay que invertir mucho y además va a llevar tiempo. Esto no se hace en 6 meses ni en un año, ¿no? Y después tiene otro problema. Por vía indirecta, está forzando a Europa a que cambie su matriz energética. O sea, la utilización de gas produce gases de efecto invernadero, igual que la utilización de gasoil, de nafta o de fuel oil, ¿no? Ahora, que comprándole la energía bajo forma de gas a los Estados Unidos, Europa queda ya determinada a que va a producir gases de efecto invernadero por consumir gas, cuando en realidad en Europa, sobre todo Alemania, había empezado a hacer inversiones para energía, para producir energía, fuentes energéticas que son limpias, como hacemos nosotros con los ríos o como hacemos nosotros con el viento, con los aerogeneradores. La energía limpia, estas cosas no tienen efecto, pero ahora está garantido el efecto invernadero que van a tener.
y se No, sabe cuánto te iba a es. hacer un agregado que el efecto invernadero afecta directamente a América Latina, particularmente a todas nuestras selvas amazónicas. Bueno, ahí está. Porque es el La pulmón, deforestación, la esponja que absorbe toda la contaminación. porque los árboles, esos macizos de toda la Amazonía brasilera, secuestran anidrio carbónico, lo quitan de la atmósfera. El anidrio Sí. carbónico es un problema porque es el responsable del agujero de ozono. Si los árboles, igual que los árboles que hay en Uruguay, las pasturas nuestras y los cultivos nuestros que tienen mucho verde, nosotros secuestramos anidrio carbónico de la atmósfera, la mejoramos a la atmósfera, ¿no? Ahora, vos fíjate que si Europa se compromete toda a nutrirse de gas natural licuado que viene en buques cisternas de los Estados Unidos, y ellos lo gasifican ahí, y lo utilizan para la industria, lo utilizan para los hogares, lo utilizan para todo, en realidad ya se están condenando a producir anidrio carbónico en la atmósfera en una cantidad importante, cuando en realidad lo que ellos estaban pensando ya de hace una década eran las energías limpias, o sea, energías que no produjeran anidrio carbónico. Este es un efecto secundario de guiarse por los intereses de los Estados Unidos en su estrategia de la competencia entre los grandes poderes. Yo creo que una cosa delicada tiene esto, Néstor, que nosotros nos damos cuenta. ¿Qué nos dicen los liberales? ¿Qué nos dicen los liberales uruguayos aquí? Muchas veces el gobierno. No, dice, hay que garantir el libre mercado. El Estado no tiene que intervenir. No, que haya los precios de la libre competencia y que cada uno, incluso hasta el propio Estado, compre lo que más le conviene. ¿No? Fieles defensores de las reglas del libre mercado. Ahora, lo que está pasando con la energía en el mundo no es libre mercado, porque se está comprando energía a socios que son confiables y no se le está comprando a los rusos, a pesar de que les conviene comprar a los rusos, porque si le compran a los rusos les sale más barato y es más sencillo, ¿no? Lo que está sucediendo, la presión que está haciendo los Estados Unidos, que están convirtiéndose ellos en realidad en beneficiarios de esto. Ellos en realidad están siendo los aprovechadores por traicionar las leyes del libre mercado. Y están convirtiendo a los europeos en los giles de la película, que en realidad, en vez de comprar lo que más le conviene a los europeos, le están comprando lo que más le conviene a los americanos. Este es un asunto de las relaciones internacionales, pero yo quería ubicar en mis reflexiones de hoy, Néstor, cuál es la estrategia, en realidad, cuál es la estrategia de los Estados Unidos central, que pasó de la estrategia de la seguridad nacional a la estrategia, digamos, de la competencia, como dicen ellos, de las grandes potencias. Porque ahora ya no son solo ellos que están luchando contra la URSS, como era en la época de la Guerra Fría, sino que ahora ya hay más grandes potencias. Y lo que tiene que hacer Estados Unidos, sin utilizar los ejércitos, dice, y utilizando las relaciones comerciales y los acuerdos entre países, ubicarse de tal manera de perjudicar a las grandes potencias competitivas, ¿no? Y favorecer su desarrollo. Esto, vamos a ver cuál va a ser la próxima. Me queda una del estribo antes que te me vaya. Sí, Que te cambio radicalmente donde estaba, porque tiene que ver. Tú fuiste ministro de Ganadería, Cultura y Pesca. uy, Bien. Me queda para explicar, aunque sea en un minuto, porque tengo a Aníbal Pereira allá en la gatera, algunos dichos de Berterreche, algunos dichos del presidente de la República en cuanto a casi como que desconocer a la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización y lo que se está dando ahí. ¿Qué opinión te merece? mira, la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización es la asesoría letrada de una institución. Es como la asesoría letrada de ANCAP o la de la UTE o la del Ministerio de Educación y Cultura. Los directivos de la asesoría letrada de colonización fueron designados antes que Berterreche fuera director. ¿Te acordás que Berterreche demoró mucho en asumir? Como el directorio ya estaba instalado y faltaba que designaran a Berterreche. Se designó muchos meses después de que el instituto estaba instalado. En realidad Berterreche es el que conoce más el instituto porque fue presidente del instituto y trabaja. Berterreche es un perro trabajando. Trabajó y trabajó y trabajó y conoce todo el mundo y todas las realidades. Demoraron en designarlo. Ahora, la asesoría letrada es la asesoría letrada. Yo creo que el senador Manini comete un error muy grave de atacar sin conocer, sin conocer, porque en realidad él dice que la asesoría letrada la designó Berterreche y eso es mentira, no es así.
y además le adjudica a la asesoría letrada intenciones. Eso es un error muy grave. Un senador de la República debería ser un poco más serio. Debería saber quiénes son los de la asesoría letrada, conocerlos, hablar con el presidente del instituto, porque ahora, cuando el senador Manini presentó su recurso apelando la decisión del instituto, ¿qué hizo el directorio? Se lo pasó a la asesoría letrada para que le haga un informe. Y en el directorio son mayoría de los partidos de la coalición, los gobernantes. Así que el director Cardoso, los otros directores, el director a mí, los otros directores que son nacionalistas, que son colorados, que están ahí, en realidad confían en la asesoría jurídica. Yo creo que ni vos, ni yo, ni Manini tenemos derecho de desconfiar de los técnicos que tiene una institución que se están desempeñando con el visto bueno de sus autoridades. Lo que pasa es que Manini mintió, él siempre fue colono. Él cuando compró el predio, él se lo compró cuando ese predio estaba en la égida de colonización. Colonización permite que haya colonos arrendatarios y colonos propietarios. El Palomar Sociedad Anónima, que es la sociedad anónima de la esposa de Manini, del suegro, es una sociedad anónima que está dentro de colonización. Es parte de los territorios colónicos. Ellos se lo compraron originalmente a colonización, en 1972 fue adjudicado, firmaron un contrato de compraventa. Eso todo está escrito. El suegro de Manini, que fue el que comenzó toda esta operación, incluso por el que tuvo una denuncia en el Supremo Tribunal Militar. El suegro de Manini tuvo que ir a rendir cuenta y el Supremo Tribunal Militar emitió una declaración en aquellos años criticando al coronel en aquel tiempo que había comprado ese predio de colonización. Eso es un tema que todavía no ha saltado, pero hay una resolución del Supremo Tribunal Militar de aquellos años cuestionando lo que había hecho el coronel Moreira cuando compró ese predio de colonización. Porque colonización en realidad lo observó por no pagar las cuotas y por no trabajar el predio. Eso es una historia que, si todo esto se desarrolla, va a aparecer. Yo estoy seguro que lo que va a resolver el Instituto de Colonización es que esas tierras son colónicas, a pesar de que son propiedad del Palomar. Ahora, yo te quiero decir otra cosa, Néstor. El Palomar Sociedad Anónima maneja, dirige, tiene 4.350 hectáreas. Algunas son de colonización y otras no. ¿Cuántos productores en el Uruguay tienen más de 4.350 hectáreas, Néstor? Es una sociedad anónima latifundista. Son pocas las empresas que tienen más de 4.350 hectáreas en el Uruguay. Son un montoncito. Entonces que no se venga a hacer el artiguista cuando él integra una sociedad anónima que tiene 4.350 hectáreas. Sacá la cuenta vos. ¿Cuánto rinde, cuál es la renta de 4.350 hectáreas dedicadas a la ganadería en el Uruguay? Y vas a ver cuántos son los ingresos que tienen estos señores. Esto integran los mayas ahora. Y bueno, va a tener que echar para atrás, porque lo que dijo no es cierto, y él sabía que no es cierto, y esas cosas no se hacen. Ya es la segunda vez que hace eso Manini. La otra vez fue cuando no quiso ir a la justicia a rendir cuenta, porque la justicia lo reclamaba y se amparó en los fueros. Pero bueno, en realidad cada uno, todos vamos dejando el rastro con las cosas que hacemos. Manini también. Gracias, Ernesto. Nos vemos el martes que viene a 5:30 de la tarde. Un gusto, hermano. Estamos. Hasta el martes.